Ahora sí, hermanos, ya que estamos sentándonos en nuestros asientos, este, antes de comenzar, este sermón no es mío, no es mi conocimiento. Mucho de esto se tiene que dar crédito al doctor R.C. Sproul y al pastor John MacArthur, quienes escribieron mucho acerca de la santificación. Entonces el crédito va a ellos y no es mío. Dios los usó a ellos grandemente para que pudieran ayudar a otras personas como yo que predican. También durante 2 años estuvimos en nuestra serie en Marcos y esa serie terminó en nuestro domingo de Pascua. Entonces nos acabamos de meter en otra nueva serie titulada ¿Qué dice la Biblia? O ¿qué es lo que dice la Biblia? Y Adrián la semana pasada predicó comenzando acerca de la cadena de salvación, habló de la regeneración, del llamado del creyente, de la predestinación, habló de la justificación. Y esta semana o esta mañana ahora a mí me toca hablar acerca de la santificación. Y Adrián va a hablar la semana que viene de la glorificación y terminaría nuestros 3 sermones acerca del proceso o de la cadena de la salvación. Cuando yo vivía en Los Ángeles, hermanos, había muchas personas que me hacían una pregunta. Yo estaba en una escuela de actuación y ellos acaban de enterar de que yo me había convertido a ser cristiano y que yo me había bautizado, y ellos me hacían una pregunta: Irving, ¿por qué es que dice la Biblia que ustedes son santos, pero todavía pecan? ¿Qué es lo que son? ¿Son santos o siguen siendo personas que pecan? Yo siempre respondía, de la manera en que yo respondía a esa pregunta, y decía: no, nosotros no somos santos. Nosotros simplemente somos pecadores que han sido salvos. Que es verdad, pero es una verdad media. Entonces, a lo mejor te han hecho a ti esta pregunta también, y a lo mejor tú la has respondido de esta manera, o nunca te la han hecho, pero a lo mejor un día te la hagan. Entonces, esta mañana vamos a hablar de la santificación y vamos a responder esa pregunta que a mí me habían hecho hace muchos años, de acuerdo a la Biblia. En la santificación es muy claro que hay una palabra que sobresalta, y es la palabra santo. La palabra santo en el griego tiene varios significados, pero específicamente hay una que se dice agios, ¿verdad? Santo significa en el griego agios, que significa ser apartado por Dios para propósitos divinos. Ser apartados por Dios para propósitos divinos. Hay una realidad bíblica que le sucede al creyente, y es que él ha sido apartado por Dios del pecado y de la corriente de este mundo para el propósito que Dios tiene en sus vidas. Ahora, el propósito principal de todos los cristianos es el mismo: es ser santificados por Dios, ser salvos por Él. Es estar siendo conformado todos los días de nuestra vida a la imagen de Cristo, y es un día llegar a estar con Él eternamente. Ese es el propósito principal de todos los cristianos. Entonces, hermanos, aquí nos lleva a nuestra primera parte del sermón, y es esto: hemos sido santificados. No, Irving, ¿qué no estás diciendo? ¿Estamos siendo santificados? No. La primera parte del sermón la he titulado hemos sido santificados. Y cuando uno estudia la palabra santificación, vemos que la Biblia lo habla de 3 maneras. Al igual que la palabra salvación, la Biblia lo muestra de 3 maneras. Hemos sido salvados, hemos sido santificados, estamos siendo salvados o estamos siendo santificados, seremos santificados o seremos salvos. Hemos sido santificados habla de algo que ocurrió en el pasado. Estamos siendo santificados, algo que está hablando en el presente. Y seremos santificados es algo que está hablando del futuro. Y esta santificación tienen 3 palabras o 3 maneras de definición o de expresarse. La primera es santificación posicional, en el pasado. Por eso es que lo he titulado hemos sido santificados. La segunda es santificación progresiva. Esa es la que todos nosotros conocemos, que estamos en un proceso todos los días de nuestra vida para llegar a remover el pecado que habita en nosotros y parecernos más a la imagen de Cristo. Y luego está la santificación última, o mejor conocida como la glorificación.
Yo me voy a encargar esta mañana de hablar de la santificación posicional, pasado, santificación progresiva, el presente. Y Adrián la semana que viene va a predicar acerca de la santificación última o la glorificación. Entonces, observemos la santificación posicional. En la santificación posicional, el creyente es apartado por Dios, es hecho santo y es limpiado de sus pecados, y el dominio del pecado en sus vidas es destruido. El creyente es contado como si fuera santo, es decir, él ha sido apartado por Dios para un propósito divino. El creyente, Dios específicamente lo ha apartado del pecado, lo ha apartado de la corriente de este mundo para que él viva una vida de acuerdo a su voluntad. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo es que sucede esta santificación? Porque estamos mencionando 3 santificaciones. Entonces, ¿cuándo ocurre la santificación posicional? La santificación posicional ocurre en el momento de nuestra regeneración. Si se acuerdan la semana pasada que Adrián había hablado un poco acerca de la santificación, de la regeneración. Entonces, cuando nosotros somos regenerados es cuando Dios nos santifica posicionalmente, ser apartados por Él, nos ha hecho santos. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo al 6. Y les quiero decir que esta mañana vamos a estar en varios versículos. Juan capítulo 3, versículos 5. Y dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, en su contexto es que uno de los miembros del Sanedrín, Nicodemo, había venido a hablar con Jesús en la noche. Él no quería que los demás miembros del Sanedrín o los demás judíos se dieran cuenta. Entonces él va en la noche a hablar con Jesús, y Jesús, él está hablando con él acerca, y Jesús le menciona algo de nacer de nuevo, y ahí es donde Nicodemo dice, ¿cómo es que una persona puede volver a entrar al vientre de su madre? ¿Cómo es que es el nacer de nuevo? Y aquí es donde Jesús dice que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Básicamente, no hay obras humanas, no hay nada que una persona o obras de justicia pueda hacer para hacer que el creyente vuelva a nacer de nuevo. Si recuerdan, hace 2 años, hace mucho tiempo, a mí me tocó explicar o predicar Marcos capítulo 2, y hablamos de cómo los fariseos se lavaban todo el cuerpo, cómo ellos hacían esto después de estar en los marketplaces, porque había gentiles y ellos decían, ya estoy contaminado de pecado. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús a ellos? No es lo que está afuera, sino que es lo que viene de adentro, lo que contamina al hombre. Entonces, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser santos. No hay justicia, no hay obra de justicia, no hay bautismo, que normalmente este versículo en Juan se ha tomado para hablar del bautismo de agua. El bautismo de agua no nos limpia de nuestro pecado, no nos hace santos. No es algo que un doctor pueda recetarnos. Esto no es anatomía, esto es algo espiritual. Entonces, aquí Jesús lo que está haciendo es haciendo una referencia a Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Y si me hacen el favor de acompañarme. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice: Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias. Y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios está haciendo una promesa en el Antiguo Testamento. Israel no puede mantener la ley de Dios.
Israel no pueden cumplir lo que Dios los ha mandado a hacer. Entonces Dios aquí está haciendo una nueva promesa y no solamente les está diciendo les voy a dar un nuevo espíritu y no solamente les está diciendo les voy a dar un nuevo corazón de carne, sino que ¿qué es lo que dice al principio? Los rociaré con agua limpia y los limpiaré de todos sus pecados, de todas sus inmundicias. Es esto lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Si tú no eres regenerado, si tú no has sido lavado de tus pecados, tú no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cuándo comienza la santificación posicional? Comienza en la regeneración. No solamente es que hemos sido vivificados y hemos sido traídos a la vida para que nosotros podamos responder al mensaje del Evangelio, sino que también es en ese momento donde el Espíritu Santo nos limpia de nuestros pecados. Tito capítulo 3, versículo 5. Y también está aquí en la pantalla por si gustan verlo. Dice Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del ¿qué? Lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No hay obras de justicia que nosotros podamos hacer para llegar a ser santos. Hemos sido santificados posicionalmente en el pasado por la obra del Espíritu Santo que hizo en nosotros en la regeneración. El pastor John MacArthur dice: la regeneración no solo es la impartición de la vida espiritual, es decir, no solamente es que Él nos ha vivificado, nos ha resucitado de nuestra muerte espiritual, sino también una purificación definitiva del pecado. Hemos sido apartados, hemos sido hechos santos para sus propósitos divinos. Y también vuelve a decir el doctor John MacArthur: la regeneración es el principio de la santificación. Es decir, muchos pensamos que la santificación comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesús, pero bíblicamente la santificación comienza cuando nosotros somos regenerados, que es la santificación posicional. Hemos sido hechos santos. Hay un argumento que el pastor John MacArthur hace que me gusta mucho. Y ese argumento es acerca de la iglesia de Corintios. Si hay una iglesia más carnal, más pecaminosa, ha sido la iglesia de Corintios. Cuando uno lee Filipenses o leemos la carta a los tesalonicenses, es Pablo muy feliz y contento, pero solamente leemos la carta de los Corintios y vemos que Pablo estaba enojado por cómo ellos estaban viviendo su vida. Sus pecados eran tantos que excedían incluso a lo que los paganos podían tolerar. Había idolatría, inmoralidad sexual, envidia, codicia e incluso lo que Pablo dice que era lo peor, y es que había incesto en la iglesia. Hermanos, si el ser santo viene por medio de nuestras buenas obras, esta iglesia no eran santos. Y es lo que dice John MacArthur: si verdaderamente nosotros nos ponemos a pensar y el llegar a ser santo es a través de nuestras buenas obras, nunca ninguno de nosotros llegaríamos a ser santos. No somos perfectos, seguimos cayendo nosotros en pecado. Pero ¿cómo es que los llama Pablo? 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Así es como Pablo los llama en su introducción. Dice: a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. A los que han sido santificados. No está diciendo a los que están siendo santificados o a los que llegarán a ser santificados. Está diciendo a los que han sido santificados, algo que sucedió en el pasado, en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra aquí, santificados y santos, tienen la misma característica de la palabra agios. Ser apartado por Dios para sus propósitos divinos. Pablo no les dice: hola hermanos, ¿cómo están? Esfuércense para ser santificados. No. Pablo dice: ya fueron santificados posicionalmente. Ellos han sido apartados por Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Es decir, ustedes cometían estos pecados, pero fueron lavados, pero fueron santificados. Otra vez, no es algo presente, no es algo futuro, está hablando de algo del pasado. Ellos han sido lavados y han sido santificados. Ellos han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ellos son salvos por algo que ocurrió en el pasado, no algo que está ocurriendo en el presente. Hermanos, si Pablo a la peor iglesia, y esta es otra cosa que estaba hablando con Adrián, y esto es interesante. ¿Quién inspiró a que Pablo escribiera la carta de Corintios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está llamando a la iglesia de los Corintios santos? El Espíritu Santo, Dios. O sea, si Dios lo inspiró, Él los está diciendo, ustedes han sido santificados, ustedes son santos. Entonces, si a la peor iglesia Pablo los llama santos, ¿quiénes somos nosotros para descalificar a otros hermanos en la fe? Cuando ellos caen en pecado, cuando nosotros los vemos hacer cosas que no deberían de hacer, ¿quiénes somos nosotros? Cuando nosotros tomamos esa actitud, estamos haciendo como que la santificación pertenece a mí. Pero no, la santificación le pertenece a Él y es la obra que Él ha hecho en mi vida. Entonces, no descalifiquemos a nadie, pero esto también es hermoso porque si tú eres una persona que se deprime de su pasado, de todos los pecados que cometiste o que sigues cometiendo y tú te deprimes y sientes que no eres perfecto para venir aquí a la iglesia y tú has puesto tu fe en Jesús, tú has sido hecho santo. El Señor te ama. El Espíritu Santo habita en ti. Tus pecados han sido clavados en las manos de Cristo en la cruz. Entonces, no te desanimes, toma ánimo. Ahora vamos a nuestra segunda sección del sermón. La primera era, hemos sido santificados. Esto es algo que sucedió en el pasado. Ahora estamos siendo santificados, algo que está hablando del presente. Esta segunda parte del sermón la he titulado Estamos siendo santificados. Hay otra palabra griega que habla de la santificación y esta es la palabra agiasmos. La palabra agiasmos se traduce a santificación y esta habla acerca del proceso de llegar a ser santos. Aquí es donde nosotros decimos, Irving, espérame. Me estás diciendo que soy santo, pero hay otra palabra que habla de que estoy en un proceso para llegar a ser santo. No es equivocación, no es algo mal con las traducciones, no es un error de la Biblia. Simplemente toma entender el contexto en lo que nos está hablando Pablo o lo que nos está hablando la Biblia, de hecho. Sabemos que la palabra, como les había dicho al principio, habla de la santificación posicional, algo que ocurrió en el pasado, y luego está la santificación progresiva, algo que está ocurriendo en el presente. En el pasado, en la regeneración, nosotros posicionalmente hemos sido hechos santos, el dominio del pecado ha sido vencido, nosotros hemos sido vivificados, hemos sido apartados por Dios, ya no reina el pecado en nuestras vidas, pero el pecado todavía habita en nosotros. Esa es la realidad de todos los creyentes. Y el pastor John MacArthur hacía este argumento. Hay una diferencia entre que el pecado reine en tu vida y que el pecado habite en tu vida. Hay una gran diferencia en eso. En uno te estás sometiendo todos los días de tu vida. Estás muerto espiritual. No puedes escuchar el mensaje del evangelio. Tu corazón está cerrado para escuchar a Dios. Pero cuando somos santificados posicionalmente, Dios nos vivifica. Estamos vivos espiritualmente. El dominio del pecado ha perecido, pero todavía habita en nosotros. Romanos capítulo 7,
versículos 18 al 20. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer. Eso practico, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en quién, en mí. Pablo es un creyente, en este momento es un creyente experimentado, es un hombre que es líder de la iglesia, es un apóstol enviado por Dios. Él ha plantado muchas iglesias, él es reconocido como a lo mejor uno de los mejores evangelistas en todo el mundo. Él enseñó a muchos jóvenes como a Timoteo y a Tito a ser pastores de sus iglesias. La mayor parte del Nuevo Testamento está repleta de cartas que Pablo escribió. Pero Pablo habla de la realidad del creyente, y es que el pecado todavía habita en nuestras vidas. Él habla de esa lucha constante que hay en su ser. Lo que él quiere hacer no lo hace, pero lo que no quiere hacer, eso es lo que él hace. Yo a veces me gusta terminar los domingos, entre semana yo trato de terminar todo mi trabajo para llegar los domingos y poder ayudar en lo que se necesite que ayudar. Y me gusta escuchar cuando la alabanza está practicando. Y me siento a veces atrás o a veces enfrente, dependiendo cómo me sienta ese día. Pero me gusta a mí escuchar a la alabanza y meditar en lo que están cantando. Y miro las palabras y me pongo a meditar en esas hermosas palabras. Y hay momentos, hermanos, en donde estoy meditando en lo que están cantando. Y Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es justo, Dios, eres un Dios fiel, como estábamos diciendo ahorita. No lo podemos creer, no te merecemos a ti, Dios. Todas estas cosas hermosas de Dios las estoy meditando, y ahí está el pecado. De repente viene en mi corazón y pienso en cosas vergonzosas y en cosas pecaminosas. El pecado todavía habita en mí. Lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago en mi vida. Y es por eso que hay un proceso de santificación. Yo ya soy santo, Dios ya me ha apartado, Él ya me llama santo. Ya la santificación posicional ya sucedió en el pasado, pero en el presente, porque el pecado todavía habita en mí, estoy en un proceso en donde me estoy pareciendo más a Cristo y dejar de parecerme más al hombre pecaminoso quien yo era antes. Y todos tenemos pecados. No hay ninguna persona. Si tú piensas que esa es la persona más piadosa en toda la vida, Pablo, muchos lo llaman la persona más piadosa, y él dice en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Todos tenemos pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado. No hay cristiano que no batalle con el pecado. En esta vida, hermanos, también es importante mencionar que nunca llegaremos a ser perfectos como Cristo, ¿verdad? Entonces, hay una herejía que se llama el perfeccionalismo, que ellos están tratando de decir que tú puedes llegar a un punto en tu vida donde tú puedes alejarte de todo el pecado y llegar a ser santo. No, esa es una herejía. Eso destruye la obra del Espíritu Santo que Él hizo en nosotros, está haciendo en nosotros y llegará a completar en el futuro con nosotros. Eso no es bíblico, eso no es lo que muestra la Biblia. Estamos siendo nosotros en un proceso de santificación para remover ese pecado y parecernos más a Cristo, y esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, esa perfección, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. La palabra transformados es la palabra griega donde nosotros tenemos nuestra palabra metamorfosis.
y habla de cambiar nuestra naturaleza. Todo lo nuestro está siendo cambiado a la imagen de gloria en gloria. Es decir, esa gloria de Dios que resplandece como si fuera el sol. Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Nosotros estamos en un proceso de santificación donde estamos siendo cambiados todos los días de nuestra vida para tener esa misma imagen que Cristo. En la santificación progresiva, el pecado que todavía habita en nosotros está siendo removido, hermanos. Y esto también es la obra del Espíritu Santo. Ahí dice, como por el Señor, el Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Esto es un versículo muy famoso. Muchos lo sacan fuera de contexto y lo tratan de decir de que tú eres salvo a través de tus propias buenas obras, y si no estás haciendo buenas obras puedes perder tu salvación. Pero vamos a leerlo. Y dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y muchos cortan ahí el pasaje y dice, ocúpate o te vas al infierno. Pero no leen el versículo 13, porque es la razón. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hermanos, la razón que yo quiero y yo deseo obedecer a Dios y crecer en mi proceso de santificación es porque el Espíritu Santo es quien obra eso en mi vida. Este versículo habla de la santificación progresiva. Hemos sido salvados o hemos sido santificados, estamos siendo salvados o estamos siendo santificados, seremos salvados o seremos santificados. Esto es lo que está hablando este versículo de la santificación progresiva. El propósito es llegar a ser más y más y más a la imagen de Cristo, y esto es lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó. ¿A qué fueron predestinados? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un día llegaremos a ser perfectos, pero mientras estamos en este mundo seguiremos siendo santificados. Estamos en ese proceso. Entonces ahora no les voy a decir hermanos, les voy a decir santos, ¿verdad? Porque ya vimos en la primera parte que somos santos, entonces les digo santos o santo. Si tú te golpeas tu pecho todos los días y mira y te deprimes por tu pecado o por todas las cosas malas que estás haciendo, porque no eres perfecto en leer tu Biblia, porque dices solamente paso 5 minutos y hay otros que pasan media hora, o solamente puedo orar 3, 4 palabras. Anímate, no te desanimes, estás en un proceso de santificación. Estás creciendo, yo también estoy creciendo, todos estamos creciendo. Nadie va a llegar en esta vida y decir, ya llegué, ya soy perfecto. No, acabas de pecar al decir eso. Entonces te tienes que regresar. Pero miren lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cuando estemos con Él, Él cumplirá su obra. Él va a completar su obra en ti. Entonces tú no te desanimes, tú sigue asistiendo a la iglesia. El hipócrita no es el que reconoce su pecado y sigue cayendo en pecado. El hipócrita es el que no quiere reconocer su pecado y sigue cometiendo pecado. Ese es el hipócrita. Entonces, ya vimos en la primera parte hemos sido santificados. En la segunda parte estamos viendo estamos siendo santificados. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hice al principio? ¿Somos santos o seguimos pecando? Y la respuesta bíblica es esta: sí. Somos santos que siguen pecando. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es nuestra respuesta ahora a estas dos verdades bíblicas, en donde Dios posicionalmente me ha hecho santo, me ha apartado, todos mis pecados han sido perdonados? El pecado ya no reina en mi vida, pero a la misma vez el pecado habita en mí. Entonces estoy en un proceso de santificación. ¿Cuál es mi respuesta a estas dos verdades bíblicas? Y nos vamos a la tercera parte del sermón.
y la he titulado Sigamos siendo santificados. La tercera parte del sermón la he titulado Sigamos siendo santificados. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La Biblia nos llama a que sigamos en el proceso de santificación. El proceso de la santificación posicional, mejor dicho, esa es obra de Dios. Eso no es algo que tú haces, eso no es algo que el bautismo hace, eso no es algo que un padre, un sacerdote, un pastor o un ritual de purificación pueda hacer. Eso es algo que solamente hace Dios en la regeneración con el Espíritu Santo. Pero el proceso de santificación, quien el Espíritu Santo nos da la convicción, nosotros somos llamados a escuchar esa convicción y a ponernos en acción para crecer en el proceso de santificación y ser santificados todos los días. Entonces, Romanos capítulo 12 dice, no se adapten, no moldeen su mente o no sean conformados o sigan el mismo patrón del mundo, sino renueven sus mentes, es decir, tener un nuevo pensamiento, transfórmense para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esto solamente sucede, hermanos, si estamos en nuestras Biblias todos los días, leyendo y aplicándola en nuestras vidas, orando, asistiendo, congregándonos como hermanos. Y cuando un hermano te reprenda, no lo hagas a un lado, sino escúchalo y sométete. R.C. Sproul dice, no viviremos como Cristo si no empezamos a pensar como Cristo. No viviremos como Cristo si no empezamos a pensar como Cristo. Cristo meditaba, oraba, aplicaba la palabra de Dios en su vida antes de cualquier decisión, y es lo que vimos. Si se acuerdan de los 2 años que estuvimos en Marcos, una y otra vez, Cristo antes de hacer una decisión, Él oraba. En el jardín de Getsemaní, el momento más ansioso que pudo haber pasado Jesús, Él oró y se sometió bajo la voluntad de Dios. Hermanos, no nos quedemos sentados diciendo, esa es la obra del Espíritu Santo. En el proceso de santificación yo no tengo nada que hacer. Irving Jack me acaba de decir que es la obra del Espíritu Santo. Volvamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Nosotros estamos en acción porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Nosotros entendemos esa verdad bíblica y no nos sentamos y decimos, bueno, yo no voy a hacer nada. No, nosotros nos paramos y estamos caminando en ese proceso de santificación. Me gusta explicarlo de esta manera. Se lo expliqué hace una vez al grupo de jóvenes que tengo, yo y mi esposa, y les dije, el Espíritu Santo nos da la convicción de leer nuestras Biblias, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes, levanta tu mano, si mágicamente a las 6 de la mañana has aparecido de repente en tu escritorio, en la silla, y voilà, de repente aparece una taza de café y de repente empiezas a escuchar música angelical, cantando himnos y un violín no muy fuerte, no muy bajo porque luego te distraes? ¿A quién de ustedes le ha pasado eso? No a nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner nuestros pies para abajo, poner la alarma y a veces tenerla al lado, la apagas, entonces la tenemos que poner en otra parte para levantarnos de la cama y sentarnos a leer nuestra Biblia. Hermanos, continuemos en el proceso de santificación. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis ¿qué? Mis mandamientos. Y Jesús lo vuelve a repetir en el versículo 21, y lo vuelve a repetir en el versículo 23, y lo vuelve a repetir en el versículo 24, y lo vuelve a repetir en Juan capítulo 15, versículo 10. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si decimos amarlo, eso implica de que hay obediencia. La relación implica obediencia. ¿Buscas obedecer a Cristo, sí o no? Si tú dices, porque hay muchos que dicen esto,
Y R.C. Sproul, en una de sus enseñanzas, él decía que hay 3 tipos de cristianos. Está el cristiano que sabe que es salvo y es salvo. Está el cristiano que piensa que no es salvo, pero es salvo. Y luego está el otro cristiano que dice que es salvo, pero verdaderamente no es salvo. Y lo escuchamos cuando Jesús dice, les está dando una enseñanza a sus discípulos y les dice que en un futuro Él va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Hay muchos que van a venir diciendo que son salvos, pero no lo son. Entonces, si tú dices poseer la salvación como todos nosotros, si tú dices que tú eres salvo, pero tú no quieres nada que ver con las ordenanzas que Dios nos ha mandado, la santificación que Él nos ha dicho que estuviéramos activos, que es el proceso de santificación. Si tú dices, yo no quiero cambiar, si no estoy hablando a la persona que peca y que se arrepiente y tiene convicción de su pecado, no, estoy hablando a la persona que no tiene ninguna afección por Dios y su ley o por querer obedecerlo. Si tú dices ser salvo, pero tú no tienes ninguna afección por amar a Dios ni por obedecerlo, lo más probable es que el Espíritu Santo no habita en ti. Si no habita en ti, tú no eres salvo. Entonces, observa tu corazón. En todos los que el Espíritu Santo habita, va a haber una transformación. Mínima, grande, pero hay algo. Un milímetro, ¿se le puede decir así? O un milipié, no sé. Algo bien chiquitito, ¿verdad? Es que voy a decir milisegundo. Algo bien chiquitito. Si en ti no hay nada de eso, observa tu corazón. En la santificación posicional, hermanos, nosotros hemos sido hechos santos. Una recapitulación. En la santificación progresiva, el pecado todavía habita en nosotros, entonces estamos siendo santificados progresivamente para parecernos más a Cristo. Y luego va a haber la santificación última, que Adrián va a hablar de eso la semana que viene, pero en donde un día nosotros seremos perfectos. Tengo una hermana vino conmigo cuando terminé el primer servicio y ella me dijo algo que es muy cierto. Ella me dijo que hay muchas personas que vienen que no quieren venir a la iglesia porque sienten que no son perfectos o sienten que son muy pecaminosos y les da miedo eso. Y ella tiene mucha razón y es cuando nosotros observamos la santificación posicional, entonces nosotros sabemos que no hay nada en nosotros que me pueda apartar de Dios. Él ya me apartó para sus propósitos. De hecho, Él me apartó del mundo, no me apartó de Él mismo. Y como hemos visto, Él va a terminar su obra en mí. Entonces, si hay personas que se sienten así, o si hay personas a través en línea que sienten que no pueden venir por sus pecados, yo les digo que no, que ya si has puesto tu fe en Jesús, Él ya te ha apartado para su propia gloria, para que un día seas perfecto. Dios se ha prometido a Él mismo que Él va a tener un pueblo para sí mismo, para su Hijo, y Dios lo va a cumplir. Hermanos, un día, y esto es hermoso, lo que debemos de regocijarnos todos nosotros juntos. Un día vamos a ser nosotros en la presencia de Dios. Moisés vio a Dios a través de un espejo y solamente le vio la gloria por la espalda. Abraham lo vio a través de sueños. Jacobo lo vio a través de un ángel en donde se peleó con el ángel. Hermanos, nosotros no vamos a ver a Dios en el cielo a través de un mediador, a través de un espejo. Nosotros estamos siendo santificados todos los días de nuestra vida porque un día Dios completará esa obra y nosotros lo veremos cara a cara. Así como Adán lo miraba, nosotros lo vamos a ver también. Solo piensen en ese momento, en ese primer segundo cuando estés con el Padre, ese momento glorioso. Vea, porque la Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, fuerza y mente. ¿Quién de nosotros ha cumplido ese mandamiento? Yo no. Pero piensen en ese momento glorioso en donde ya no hay pecado en tu vida y tú por primera vez puedes decir: te amo con todo mi corazón, mente y fuerza. Hermanos, oremos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el amor que siempre nos muestras.
Padre, sabemos que el pecado todavía habita en nosotros y yo sé que todavía habita en mí con ansiedades y temores y a veces no querer confiar en ti. Sabemos que a veces estamos leyendo tu palabra o pensando en cosas hermosas de ti. De repente vienen estos pensamientos pecaminosos y vergonzosos, Padre. O a veces estamos nosotros en el tráfico y nos enojamos y decimos cosas que no debemos de decir. Pero Padre, sabemos que nuestro pecado no define nuestro futuro, sino que tú ya has definido nuestro futuro y quiénes somos nosotros, Padre. Y te agradezco, Padre, porque la salvación verdaderamente no es nuestra, sino la salvación te pertenece a ti. No hay obras de justicia que ninguno de nosotros podamos hacer para llegar a ser salvos, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.